Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Maribel Vinces, una mujer que ha hecho viva en su vida el texto bíblico Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Maribel Vinces es de nacionalidad peruana, oriunda de Lima. Tiene 3 hijos, Sandy, Jonathan y Bexabé. Actualmente está casada con César Guerra y viven en Chile. Durante su vida ha vivido procesos difíciles, tanto como adolescente y adulta en temas de pareja. Gracias a Dios, hoy camina en la senda del Evangelio junto a su esposo y actual familia. Su llegada a Chile respondió a la búsqueda de mejores oportunidades laborales y de vida. Vamos a conocer a Maribel. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Maribel Vinces. Ella es peruana, actualmente reside en Chile y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante Maribel, bienvenida, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Bien, hola, ¿qué tal? Bien, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Felices de tenerte y de conocer tu tremenda historia de vida. Cuéntanos, Maribel, ¿dónde vives? Actualmente dije Chile. ¿En qué parte de Chile te encuentras? ¿A qué te Ya, dedicas? Queremos mire, conocerte. ya, actualmente me encuentro al sur de Chile, exactamente en la región de Ñuble, Chillán. Me dedico, bueno, estoy trabajando, em, estoy con mi familia, con 3 de mis hijos y con mi esposo. Excelente. Sí. ¿Cómo se dio o cómo llegaste a vivir a Chile, Maribel? Mire, Porque tú eres oriunda de Perú. eh, sí, de Perú, de Lima. Lo que pasa es que mi mamá ya tenía 17 años acá en Chile, en Santiago exactamente, y por esas cosas del destino me decidí venir para acá. Tuve la oportunidad por medio de mis papás venirme y me vine con mi esposo, dejando, bueno, a nuestros hijos allá en Perú con mi suegra, porque todavía no había la oportunidad, no estábamos ciertos cómo nos iba a ir. Y luego de eso, pasamos 1 mes, 2 meses sin trabajo. Conseguí un trabajo, pero por motivo del sábado, rechacé siempre los trabajos que podía de repente en ese momento para poder acelerar documentos, papeles, porque uno siendo extranjero tenemos que estar todo en regla. Entonces, me llevó a renunciar por el mismo que no me daban el sábado. Y mi esposo, bueno, consiguió un trabajo, porque mi papá lo había recomendado en una empresa para que entre como guardia. Y gracias a Dios, bueno, no le pudieron hacer su contrato para tener los papeles, pero sí ese mes me acuerdo que pudo tener como decir, los alimentos para poder enviar a Perú, ¿no? Durante ese mes. Y a los 10 días, 15 días, porque mi esposo sí ya estaba muy desesperado, yo tenía la confianza en que en algún momento iba a salir algo, no conocía Santiago, hasta que en un momento llegamos a una ONG, la ONG se llama Incami, y por medio de esa ONG pudimos obtener un trabajo acá en Chillán. Me acuerdo que estuvimos postulando con 20 personas, 20 matrimonios, porque la empresa necesitaba un matrimonio. Nosotros, de todos ellos, nosotros éramos los únicos casados. Entonces, nos dieron, el caballero ya no quería hacer las entrevistas, estaba con 10 personas que ya había entrevistado antes de nosotros y faltaban todavía otros 10. Pero bueno, por motivo y como le dijeron a él, tenían que seguir el protocolo. Entonces, ya llegado a nosotros y conversamos todo y después el caballero se quedó con nosotros. Y nos llevó al tiro nomás, al día siguiente nos trajeron para acá, para Chillán, y ahí estuvimos trabajando 8 años. Yo voy a Wow. cumplir, sí, 9 años, estuve trabajando, gracias a Dios, por medio de yo lo tomo así, que Dios usó a ese caballero, obtuve mi carnet temporario, obtuvimos, de ahí la definitiva.
Entonces, bueno, llegó el tiempo cuando empezó la pandemia, ya por circunstancias, bueno, me despidieron porque el caballero quería que trabajara en sábado, pero él sabía que no, yo no trabajo en sábado y no, tranquilamente pude salir, me finiquitó y todo. Y eso sí le agradezco a Dios porque al menos me tuve esa seguridad de poderme mantenerme. Ujú. Sí, como extranjeros en otro país, la situación de los documentos es algo muy complejo, el tema de un trabajo donde no tienes a tu familia y el tema de estabilidad económica es compleja y cuando llega esta oportunidad que se presenta allí en tu vida, Maribel, junto a tu esposo, realmente viene a ser un aliciente en medio de tantas situaciones y duraste harto tiempo y bueno, gloria a Dios por eso, por el tiempo que pudiste estar allí y la estabilidad que el Señor les permitió vivir en ese momento. Querida Maribel, tú has tenido una vida muy, muy compleja, muy compleja. Yo quiero que me cuentes un poco acerca de tu infancia, adolescencia, qué recuerdos tienes y en qué momento de tu vida conoces al Señor. Ya. Bueno, en la parte de mi adolescencia, cuando llegué a los 13 años, empecé a tener, ¿cómo le puedo decir? Explicarle, me sentía sola, a pesar de que tenía papá, mamá, pero papá y mamá trabajaban, salían a trabajar, yo me quedaba con mis hermanos, pero en mi interior había una lucha, un vacío, el cual no entendía, por lo mismo que no conocía, como conozco ahora actualmente, acerca de los, por ejemplo, los temperamentos que uno puede tener. Me sentía súper fatal, sola, a pesar que tengo mi gemela, pero no era igual. Hasta que cuando cumplí 15 años, me acuerdo que, sentí y pensé que lo que me podía llenar era tener un bebé, en realidad. Ya, pero nunca me puse a pensar si o sea, en esos tiempos no te hablaban de cómo cuidarte, nada, solamente se dio que a los 17 años me embaracé, y cuando yo me embaracé estaba en cuarto año medio, y al salir embarazada tuve que ocultar mi embarazo, tuve que ocultarlo 5 meses. Recién en diciembre me acuerdo claramente que ya empezaba a notarse porque yo me iba con buzo al colegio a hacer ejercicios, hacía ejercicios como si nada. Tenía 17 años, me ponía a correr por todo el estadio del colegio y hasta que, bueno, llegó el momento en que mi mamá se enteró porque ya mi barriga ya estaba más grande, pero pasé las experiencias más horribles porque lo asumí sola. Lo asumí sola, emocionalmente sola, porque el chico bueno, con el que uno puede pensar que de repente es, como decir, el amor de su vida, pero a esa edad como que no es, ¿no? Entonces, uno como que aplaca esa necesidad yo me acuerdo que me daba como una sensación de hambre, decía, ¿qué será? ¿Será el bebé? Entonces tenía que comer solamente limón o aplacarme los antojos, ¿no? Y fue algo para mí fue muy complicado, porque el estar escondida, esconder a mi bebé, ya cuando se enteraron todos, bueno, se enteró mi mamá y hubo una oportunidad de que mi mamá me llevó a hacerme ver, pues, si era, como decir, no tenerlo a mi bebé, a mi hija, ¿no? Y el papá de mi hija también igual, pero, en el hospital le dijeron, me acuerdo claramente que le dijeron que mi vida podría correr riesgo. Tenía 17. Entonces, gracias a Dios, no, jamás tuve en mente, sacármela de mí, porque tenía muy presente que, o sea, una criatura viene al mundo por algo, ¿no? A pesar de que, bueno, tuve chiquilla, no tenía las cosas claras, pero me mantuve hasta el final. Le doy Eh, gracias ahora. Ujú. sí, Marico, continúa ahí para que termines ahí. ¿Le das Ya, gracias ahora entonces, qué? sí, le doy gracias en todo este tiempo
que bueno, que lo que pasé con mi hija, ya tiene 30 años, ella es Wow. mi orgullo, yo le digo mi orgullo porque y con ella somos como hermanas, porque ella tiene 30 y yo 48. Cuando nos juntamos, ella es súper más grande que yo a la justa llego a unos 50, pero todas esas cositas como que hubo unos vacíos y lo que yo sí le doy gracias a Dios por eso, ¿no? De que al menos mis papás Te me tuvieron, apoyaron, me apoyaron. sí, te Sí, sí, sostuvieron. sí. Y es muy común esta situación, Maribel, que lamentablemente nuestros vacíos emocionales, vacíos existenciales, en la corta edad que tú tenías allí en tu juventud, donde llorabas, donde te sentías mal, donde sentías ese vacío y que tal vez solo lo iba a llenar un hijo. Sin duda, bueno, como tú bien lo dices, los hijos son regalos del cielo. Tu hijita mayor, que se llama Sandy, es un regalo también para ti. Y bueno, agradecer también en este caso a tus papás que te ayudaron en ese momento tan difícil. Sin embargo, más adelante quedas embarazada de Jonathan, donde también tuviste un embarazo muy riesgoso y se le suma que sufriste de violencia Ujú, intrafamiliar. Entonces, ujú. cuéntanos allí, y si clamabas o pensabas en Dios en algún momento, o en qué momento el Señor toca tu puerta y dice, Maribel, aquí estoy. O sea, ese vacío, aquí estoy para Claro, llenarlo. Cuéntanos, claro. Maribel. Mire, yo en lo que el conocimiento del Señor para mí era como decir, no, ay, Dios mío, ayúdame, Dios mío, esto, necesito esto y aquello, ¿no? No es como ahora que estoy firme de saber de que puedo tener la palabra y poder escudriñarlo, ¿no? En ese tiempo, cuando yo salgo embarazada de mi hijo, fue algo ya como decir, no fue pensado, porque ya tenía a mi hija y salí embarazada, pero bueno, un poquito de repente no acuerdo, no sé si me podrán entender, ¿no? Pero salí embarazada y a los más o menos 7 meses, porque no tenía un vientre grande, no tenía síntomas, no tenía nada, eh, solamente me noté porque me había bajado como 48, 30 kilos pesaba, o sea, como 18 kilos me había, me había bajado. Entonces, cuando me fui a hacer ver a una posta médica, me saqué unos análisis, me dijeron pues que estaba embarazada de 7 meses, 7 ya para 8. Entonces mi hijo se adelantó y me voy al hospital. Sí, efectivamente me habían sacado una ecografía y el bebé estaba fuera del útero. En esos tiempos no sabía qué era eso de el embarazo ectópico, si no me equivoco, que se forma fuera del entonces, ahí donde recién me enteré de que yo estaba en riesgo, mi vida y la de mi hijo. Entonces, en ese momento, bueno, me internaron, me fui sola, lastimosamente en ese momento me fui sola, el papá no me acompañó, para ninguno de los 2. En un momento uno puede pensar, pero ¿por qué no? A veces uno eso sí lo tengo como decir entre Dios y yo, ¿no? Que en algún momento de repente uno puede llevar ese testimonio, ¿no? Pero me tocó pasar en ese lado y cuando en ese momento yo no rezaba, solamente hablaba y había una cruz encima de la cama donde estaba yo internada y en ese momento yo le entregué al Señor, le entregué, le dije a Dios que Él era tuyo y yo le puse en ese momento, le puse Jonathan. Yo no pensé que si su papá le va a querer, no, solamente le puse Jonathan Alexander. Mi hijito nació eh, y nació más grandecito que mi hija, la mayor, y gracias a Dios, bueno, también pasamos cosas con él, con mi hijo, hasta que un momento, bueno, su papá nunca asumió el rol de papá con ellos y estuve con mi mamá, me fui con mi mamá. Entonces, cuando pasa eso, porque para mí es un milagro en ese momento, yo al Señor le agradecí, pero todavía había ese vacío, todavía había ese vacío, yo ya había tomado una decisión definitiva en que no seguir ni un tipo de relación ya con el papá de mis hijos, a pesar de que no vivíamos bajo el mismo techo, no había
eso de que tenía una casa y yo me quedaba con mis hijos, esperar a una pareja, no. Solamente seguí viviendo con mi mamá. Hasta que en un tiempo pasó, yo tenía en ese tiempo 20 años, sí, a los 23 años, después de haberme separado definitivamente, o sea, haberlo dejado definitivo al papá de mis hijos, yo a los 23 años conozco a la persona por lo cual yo conozco la palabra. Esa persona, bueno, lo conocí, yo tenía muy en alto que el cristiano pues es perfecto, ¿no? Pero yo sí le doy gracias a Dios que aunque a pesar de que no nos mantuvimos por muchas cosas, yo me mantengo firme. Me mantengo firme porque, como dicen, cada uno se salva, ¿no? Que la salvación es personal, ¿no? Pero no, yo entendí que el Señor tenía un propósito para mí, aunque a veces me cuesta, ¿no? Me cuesta saber o pensar de que cuál será ese propósito. Ahora, con respecto a mi hijo, después que, bueno, creció todo, hace 2 años, sí, exactamente 2 años, mi hijo sufrió un accidente y para mí ese es el segundo, como decir, segundo milagro hacia él, porque yo le pido a Dios y anhelo que mi hijo algún día regrese, porque mis 4 hijos aceptaron al Señor en su momento, pero mi hijito, bueno, se apartó, él empezó a manejar moto lineal por su trabajo, él es barman, y ese día, me acuerdo que ese día que hubo ese accidente que tuvo, yo no podía dormir. Empecé como a sudar, empecé como una necesidad de orar, una necesidad de hablar con el Señor, y me fijé solamente en pronunciar el Jonathan. Y el día siguiente, bueno, me levanto todo y empiezo pues a hacer llamadas porque tenía mucha inquietud. Entonces ahí mi hija, la mayor, me dice que orara por mi hijo, ¿no? No lo encontraban a mi hijo todavía en ese momento. Entonces hasta que lo encontraron, estuvo con vida todo, pero sí se fracturó los brazos, todo, ¿no? El esternón, todo esto, y ahora, bueno, él ya ha recuperado el brazo con kinesiólogo, ¿no? Aunque los doctores le han dado solamente el 85% de movilidad del brazo derecho. Él es zurdo, su mano es zurda, ya se puede ayudar todo, ¿no? Pero el verlo a él y ahora, por ejemplo, yo le hablo, porque él no es de hablar mucho, pero le hablo, le converso todo y él expresa por medio de así de los videos, ¿no? Pero sí le hablo que él es un milagro también, al igual que yo, al igual que yo, porque cuando tenía 4 años, me acuerdo que mi mamá había salido a trabajar y le dice a mi papá que no nos deje pues encerrado, que cuando él salga nos lleve a los 3, ¿no? Pero mi papá hizo lo contrario. Había comprado, dice, bebida para entretenernos. Pero el detalle es que nos quedamos encerrados, nosotros queríamos salir y yo agarré, pues me puse una frazada, creo así. Me acuerdo que me puse algo en el cuello y suácate, nos tiramos hacia abajo. Y me acuerdo que yo vi en ese momento, yo no estaba inconsciente, o sea, yo miraba, vi cómo mi hermana caía también, pero ella había en la pared, como la mica de esos fluorescentes, y donde ella cae y rebota hacia como una lavandería donde hay caños, donde uno lava pues ropa, pero era grande, entonces ella rebota con eso y cae encima mío. Ella, gracias a Dios, no se hizo nada, es solamente, bueno, se reventó un poquito la quijada, pero yo sí, ¿no? La pierna izquierda me afectó, estuve un año con terapia, gracias a Dios no me pusieron el fierro, eso no me pusieron, como era muy chiquita, dejaron, ¿no? Bueno, me pusieron yeso, me pusieron 20 puntos, sí. Entonces, a partir de eso, conforme yo iba avanzando el tiempo, llegué 13, 14, 15. Yo siempre me hice una pregunta: ¿por qué el Señor permitió que yo me mantuviera viva? Porque ya cuando yo conocí del Evangelio, me bauticé todo, yo decía, pero me seguía preguntando, ¿por qué? Entonces,
yo digo, debe haber algo, ¿no? Pero mi mamá siempre le escuchaba a mi mamá que decía que ella le pedía al Señor, que el Señor me hizo este milagro, pero yo como que ya me puse a pensar y yo le dije sí a mi mamá, hace poco le dije que el Señor lo hizo por mí, o sea, que hay un propósito en mí. Sí, Claro, mi mamá se sintió alegre, pero a pesar de que ella, bueno, nos ama a sus hijos, todo, pero hubo siempre esas diferencias también, ¿no? Esa diferencia de que a mí me tomaban como que era muy rebelde, pero no era eso, era, ahora entendiendo, era solamente los vacíos que uno tiene. Mi mamá, ella muy católica, todo, pero nos hizo hacer, ¿cómo se llama esto? Del primera comunión, todas esas cositas, pero no era eso el sentido de mi vida. Hasta que, bueno, así pasó el esto, entonces yo me siento más segura que lo que tenía que pasar tuve que pasar nomás en mí, aunque no lo he aceptado, a veces me costaba así, porque no es fácil, como decir, empezar una relación a tan temprana edad y que después pase un tiempo, te cases, y bueno, y por cosas de la vida que uno pueda pasar, no funciona, yo veo no en tu funciona. historia, Maribel, Mm, ha sido muy difícil, muy compleja. Eres una valiente de Jesús. Por eso al principio pregunté y te he estado escuchando muy atentamente todas las situaciones que has vivido, por el maltrato, estos vacíos emocionales, existenciales, accidentes, tu hijo, el accidente, cuando nació, los demás hijos que también más adelante vienen. Y tú reflexionas también allí, pero ¿cuál era el sentido? ¿Cuál era el propósito? Y es que Satanás siempre quiere robarnos nuestra identidad, quiere darnos una falsa identidad donde no existe felicidad, donde no existe paz, donde no existe gozo ni tranquilidad. Pero Jesús quiere brindarte muchas cosas, quiere brindarte un carácter genuino en Jesús, no por nosotros, sino en Jesús. Y yo quiero consultarte, y esta es la última preguntita en los últimos minutitos, que nos quedan 2 minutitos. ¿Encontraste esa razón? Porque hoy te veo sirviendo en la iglesia con un sentir, sigues orando por tus hijos, en algún momento ellos van a retomar los caminos del Señor, porque está la promesa, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que tú sigue orando por tus hijos profundamente, y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando el programa en este momento. ¿Qué les dirías a partir de ese sentir que encontraste, de esa razón de ser que es la que te brinda paz, gozo, alegría en Jesús? Maribel. ya, ya. Cuando leo en Mateo, Marcos, acerca de que nosotros somos sal, que vosotros somos la sal del mundo, dice, ¿no? Y yo entendí que una sal sirve para sazonar, para dar ese gusto a la comida. Entonces, entendí que el Señor tiene ese propósito para que yo pueda llegar a otras mujeres. Mi meta, o sea, mi fin es poder ayudar mujeres y en el matrimonio. Y que Dios pues haga en mí lo que puedo. A veces sí, a pesar de que me sigo cayendo emocionalmente, pero hay una diferencia que ahora me caigo, pero no sufro, ya no siento esa necesidad que podía sentir cuando yo tenía 20 años. Mi madurez espiritual ha tenido tanto a partir de los 25, 30 años. Y desde ahí yo le he pedido al Señor que no me suelte ni tampoco soltarme yo de Él, porque sé que, por ejemplo, si yo paso un día que no, o no he leído su palabra, o no he hablado con Él, sí, no es igual. O sea, es una desesperación que uno tiene, eso, Dios mío, ya no hablé contigo. A veces, claro, como seres humanos, uno, bueno, cae, ¿no? Puede uno sentirse tan vacío, pero con Dios no, es distinto. Con Dios sientes que todo está lleno. Amén, totalmente. Yo quiero agradecerte, querida Maribel, por tu tiempo, por la disposición, por tu valentía, por habernos acompañado aquí en Identidad, y que Dios te bendiga muchísimo, muchísimo.
Gracias por habernos acompañado y si quieres compartir de pronto tu texto bíblico favorito para cerrar. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuando uno entiende, siente que tú lo puedes hacer con la ayuda del Señor, todo se puede. Amén. Muchas gracias, querida Maribel, por compartirnos allí ese texto maravilloso. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.